Señorías, señor ministro, 500.000 personas han vivido un desahucio de su vivienda habitual desde que usted llegó al Gobierno, desde el año 2012. Y lo peor es que hay otras 500.000 en la sala de espera esperando a que le toque la ejecución de ese desahucio, o puede que aún más. El sufrimiento en silencio de ese millón de personas, señor ministro, es atronador. Ese dolor creo que hace temblar la democracia. Estas familias están dejando de creer que somos un Estado social y de derecho. Los afectados y sus familias se sienten abandonados por el sistema, excluidos de la protección del Estado. Y esos sentimientos no se pueden encapsular, señor ministro. No se los van a tomar solo ellos, en cápsulas para sus familias. Eso se va a transmitir a toda la sociedad, se está transmitiendo y está zarandeando el sistema. Su Gobierno, señor ministro, está cambiando el contrato social por un contrato mercantil, donde cada uno va a poder tener lo que sea capaz de pagarse o lo que la beneficencia le pueda dar. Eso es lo que ustedes están promocionando desde el Gobierno. La desesperación y la sensación de injusticia inundan a quien ha trabajado honestamente toda la vida y por motivos ajenos a su voluntad, por haber entrado en el paro, va a perder su vivienda y a sentir también que pierde parte de su dignidad, además sufriendo un dolor muy fuerte porque ve el sufrimiento de su familia que la acompaña en ese desahucio. Y, señor ministro, le propongo que hablemos en serio y que actuemos en consecuencia honestamente. Creo que todos podemos compartir que la crisis lo que ha generado es miedo en la ciudadanía, un miedo que ha calado profundamente y que está dejando una honda huella en toda la gente, en quien se desahucia y en quien no, que está produciendo además una grave fractura social. Estamos en un escenario de crisis que describen con dureza algunas cifras y que usted, como ministro de Economía, seguro que conoce o debería tener encima de su mesa del despacho todos los días para que le hagan reflexionar en cada decisión que toma y medite bien cada medida que adopta su Gobierno. Hay 800.000 empleos menos desde el inicio de la legislatura. Hay 400.000 jóvenes que se han visto forzados a la emigración. Hay más paro que en el año 2011. La EPA se va a 5.427.700 parados. Hay 1.789.000 hogares con todos sus miembros en paro y hay 728.500 hogares sin ingresos. Con su Gobierno hay menos empleo, más paro, peores sueldos, menor tasa de cobertura para el desempleo, en conclusión, mayor desigualdad social. La tasa de cobertura, señor ministro, ha pasado del 70% en 2011 al 51% para los parados. Y las prestaciones, a partir del sexto mes, ustedes aún las han bajado aún más, del 60% al 50%. Hay más parados y las ayudas del Estado son más pequeñas. Hay un aumento de la desigualdad en nuestro país muy importante. La masa salarial disminuyó con la crisis de los años 2008 a 2011 en 11.000 millones para los trabajadores y en 11.200 en los beneficios empresariales. Pero con su Gobierno, desde el año 2012 hasta ahora, la masa salarial de los trabajadores ha disminuido en 45.000 millones, mientras que los beneficios empresariales han crecido en 16.000. Está claro que su acción de Gobierno no es inocua. Lo que ustedes hacen, señorías del Partido Popular, produce más desigualdad en nuestro país y produce más división social. Hoy, como última cifra, le puedo decir, señor ministro, que el 51% de los empleos son ya a tiempo parcial y en precario. Y en esas condiciones que he descrito, los desahucios se producen por miles. Señor ministro, el problema de los desahucios existe. Lo reflejen o no lo reflejen los medios, que últimamente asistimos a que solo, excepcionalmente y con casos muy puntuales, se habla de este asunto. Estamos en un nivel de 100 desahucios al día. La gente nos pide soluciones a los políticos, a la política, al Gobierno, pero lo que han encontrado en el Gobierno es un parche de mala calidad elaborado por un Partido Popular en exclusiva, utilizando su rodillo en lugar de dar una solución digna a las familias. Algunos datos
que conviene tener en cuenta también a la hora de valorar el problema. El último informe del Banco de España del primer semestre de 2014 agrega ya 97.577 desahucios de los bancos que ya se han quedado con vivienda habitual, señor ministro, porque a usted le gusta distinguir lo que es vivienda habitual o no. Yo le doy las cifras de vivienda habitual, de familias con nombre y apellido que le han dado su vivienda al banco. Con el informe del Banco de España, 97.577. Fíjate que los bancos se han quedado en 2 años y medio con 120.988 viviendas, de las cuales 97.577 son viviendas habituales. Son informes del Banco de España, 80%. Y usted siempre en sus argumentaciones dice que no debemos preocuparnos, que no es la vivienda habitual. Sí es la vivienda habitual, señor ministro. Los bancos sí se están quedando con las casas de la familia y la gente tiene que buscar dónde vivir. No neguemos más el problema, si no, no lo vamos a abordar la solución. Fíjese que hay más de 20.000 entregas judiciales al año, pero apenas el 10% se producen con las familias dentro. Pero eso no es mérito de la política del Gobierno. Es porque las familias tienen hijos y no quieren que pasen por la experiencia traumática de que la policía lo eche a la calle. Yo creo que el problema se agrava aún más, si cabe, con el silencio. Porque además de que es un problema muy grave que está inundando nuestra sociedad, está siendo silenciado. Emerge, como decía, puntualmente con casos muy simbólicos, como el de Carmen, la vecina de 85 años de Vallecas. Pero no se habla del día a día, de esos 100 desahucios diarios que se están produciendo, de 100 familias al día que silenciosamente tienen que buscar dónde vivir con su familia, o con vecinos, o con allegados, o irse de alquiler sin poder pagar el alquiler, pero que no encuentran un apoyo en el Estado. El INE, en su último informe, da 9.611 viviendas habituales en las que se ha iniciado la ejecución hipotecaria y que ha sido inscrita. Eso supone que nos estamos yendo al orden de 38.000 viviendas en las que se inicia la ejecución hipotecaria al año. Quiere decir, señorías, que el problema no se está terminando. Aunque lleve 3 años gobernando el Partido Popular, aunque hayan hecho leyes que se supone que protegían al deudor, porque ese nombre le pusieron, la verdad es que nada ha cambiado, nada ha mejorado. Nos queda problema para mucho tiempo. Se lo he dicho al principio, 500.000 personas han tenido que pasar por ese escenario del desahucio y todavía quedan muchas más. Este año 38.000 familias han visto y han empezado a tener la preocupación de saber que su vivienda va a ser desahuciada, que van a tener que abandonar su hogar. Y además las cifras tienen que preocuparnos cuando los informes del INE lo que dicen es que en este trimestre hay una subida del 1,5% en el inicio de ejecuciones hipotecarias y en el aumento anual es del 8%. O sea que, señorías del Partido Popular, con su Gobierno el problema de los desahucios no deja de crecer, aunque no hablemos de él y aunque se intente por todos los medios de ocultar que eso está latente en la sociedad. 120.000 viviendas en 3 años se habrán quedado los bancos desde que ustedes gobiernan. 500.000 personas que habrán sufrido el desahucio. Y hablando de sufrimiento, hay que sumar a la desesperación que produce el paro, porque el paro es el primer elemento que lleva al desahucio, el dolor de ver el sufrimiento de los hijos salir de la casa. Fíjense ustedes, señorías, que el 63,4% de las ejecuciones hipotecarias corresponden a hipotecas firmadas entre el año 2005 y 2008. Y entre el año 2005 y 2008 ya podemos suponer que son familias jóvenes que probablemente habrán tenido hijos pequeños hasta ahora. El 63,4% de las ejecuciones hipotecarias que se inician son datos oficiales, no del Partido Socialista. Hay que añadir el sufrimiento que supone cambiar de domicilio. Y, señor ministro, en abril de este año le pregunté y le llamé incluso la atención al respecto de por qué se obligaba a la gente que era desahuciada a ir a otro banco para pedir una vivienda. Y ya he visto que al final parece que algo de lo que decimos se ha escuchado y al menos en ese sentido el Fondo Social de Vivienda cambió las condiciones un mes después. Hay que sumar también el dolor de las personas mayores que hablaron a sus hijos o a sus nietos y han perdido los ahorros de toda su vida. Y
tengamos en cuenta a la hora de legislar, a la hora de tomar medidas desde la política, el sufrimiento de la espera. Puede que haya 100.000 familias esperando que les toque también a ellos el desahucio y que saben que más pronto que tarde acabará llegando una orden judicial para abandonar su vivienda. Y en algunos casos, además, tienen que verse obligados a repetir el desahucio, porque aunque se vayan de alquiler, después no pueden pagarlo y también tienen que irse. En este escenario, la sociedad ha reaccionado exigiéndonos medidas políticas, cambios legales. Los jueces, los policías y los bomberos nos pedían esos cambios a la vez que ellos demostraban sensibilidad, preocupación y pedían más dignidad. Los bancos optaron por tapar el problema social, por ahogar el grito y acudieron a la beneficencia y al voluntarismo. Pero ¿qué hacemos los políticos, señor ministro? En este caso, solo la mayoría absoluta que ustedes tienen en su rodillo es el que tiene capacidad de tomar decisiones y nos vetan todas las propuestas que les hacemos. Y su principal ocupación, como lo da el nombre de su ministerio, es la economía. Por lo tanto, para ustedes, los desahucios son un problema económico, por cierto. No sé de qué Secretaría de Estado cuelgan ustedes el problema de los desahucios. Si lo cuelga usted en su ministerio, de la de Economía y Apoyo a la Empresa, de la de Comercio o de la Investigación, Desarrollo e Innovación, que creo que seguramente en una de estas lo tendrá usted encajado, porque habrá seguramente un departamento completo dedicado a este gran problema social. Espero, señor ministro, que ahora me diga de quién depende, a qué secretario de Estado me tengo que dirigir cuando haya que hablarle de desahucio y a quién le tengo que preguntar con qué organizaciones se está reuniendo de afectados para abordar este problema dentro de su ministerio, puesto que usted es el ministro interlocutor del tema de los desahucios. Y fíjese el éxito que han tenido sus medidas, las medidas del Partido Popular. Nos decía el Partido Popular que con su Código de Buenas Prácticas estaba contemplada la dación en pago. Y resulta que la dación en pago llega a 2.100, fue el último dato que usted nos dio, 2.100 familias las que han podido acudir a la dación en pago. Señor ministro, 34.113, según el Banco de España, 34.113 familias desde que ustedes gobiernan se han acogido a la dación en pago. ¿Usted cree que sirve para algo una medida que ha adoptado el Gobierno, que nos vendieron como un gran avance, donde solo el 6% de las daciones en pago se han acogido a esa medida? ¿Usted cree que alguna de esas daciones en pago no se hubiera producido sin su ley? Lo cual hace inútil la ley que hicieron. No sirve para nada, porque lo que se hace se hubiera hecho con ley o sin ley del Partido Popular. Ustedes hablaban de reestructuración de la deuda. 6.500, me decía, anunciaba que se habían producido gracias a la ley del Partido Popular. Yo solo le puedo poner un ejemplo porque no hay datos del conjunto de España, pero el ejemplo es demoledor. En palabras del presidente del Banco Santander, ya fallecido, a primeros de este año, solo el Banco Santander había reestructurado 20.000 hipotecas. La ley del Partido Popular es inútil. Las reestructuraciones que se hicieron con la ley se hubieran hecho sin la ley. Ustedes no han hecho nada, han hecho un paripé y tenemos 1 millón de personas que han pasado o van a pasar por el desahucio. Tomemos medidas, sentémonos y acordemos cosas que sirvan para la gente. No hagamos aquí cosas inútiles, que la gente al final diga que el Estado social y de derecho se está resquebrajando porque a los políticos no estamos dando la cara, que en este caso que no da la cara es el Partido Popular y el Gobierno. Y al final el tiempo nos acaba dando la razón. Como he dicho antes, fíjese que la Comisión de Seguimiento modificó, rebajando voluntariamente, eso sí, en el Fondo Social de Vivienda las condiciones de acceso, porque era un fondo inútil. Usted ha tenido que ir anunciando cada contrato que se firmaba prácticamente como un logro. Si después de 2 años hablaba usted de que había menos de 1.000 contratos firmados, si incluso no se firmaban el 25% de las adjudicaciones que hacían ustedes, si es que usted ha tenido que transitar un camino de fracaso dando explicaciones que quedaban ridículas en boca de un ministro de España. Asuman que es un error, que es un fracaso y pónganse a trabajar o escuchen a quienes estamos dispuestos a hacer propuestas para mejorar las condiciones de vida de la gente. Ahora dicen ustedes que los desahuciados ya sí se pueden quedar en sus casas. Eso es lo que han acordado en la Comisión de Seguimiento. Pero es que una semana antes usted me dijo aquí
que había que recurrir en el Constitucional a la ley andaluza que preveía eso, que se quedaran en sus casas, porque la ley andaluza quebraba el sistema bancario. Pero qué disparates estaban ustedes diciendo solo para buscar la confrontación con el Partido Socialista, para decir que las medidas que ponía el Partido Socialista en marcha no servían, para eso solamente. Y sin embargo, un mes después lo pactan con los bancos, en lugar de 3 años, 2 más 1, y entonces es una medida válida. Eso sí, voluntaria. Pues de voluntarismo tenemos que dejarnos, enseguida termino, de voluntarismo tenemos que dejarnos. Yo le he dicho aquí que hablemos en serio de los desahucios y después le propondré medidas en serio. Yo quiero que hablemos en serio. Los ciudadanos lo necesitan. Hagamos cosas que sirvan, señor ministro. Muchas gracias, señorías. Señor presidente. Gracias, señoría.